La posesa de San Plácido. Durante el reinado de Felipe IV, cuando el conde duque de Olivares gozaba del mayor esplendor de su poder, tuvo lugar en un convento madrileño un extraño caso de posesión infernal que provocó que el Santo Oficio tomase cartas en el asunto. El siglo XVII español, famoso por ser el periodo más enriquecedor y brillante de la cultura peninsular, estuvo marcado también por un oscurantismo y pesimismo plasmado de forma magistral por los maestros del conocido como arte barroco. En un país que se sumergía cada vez más rápido en su propia decadencia, la sociedad española, profundamente desconsolada, fue el caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de todo tipo de supersticiones, milagros varios y magias de diferente índole. Entre la desesperación y la pobreza de las gentes, junto al anhelo de hallar una vida mejor, surgieron multitud de santos, profetas e iluminados que prometían riquezas fáciles y un éxito terrenal asegurado. Entre todos estos personajes tuvieron un papel primordial las conocidas como beatas o monjas iluminadas, mujeres que en ocasiones, alejadas de la ortodoxia de la Iglesia, buscaban una introspección interior que las llevara hasta Dios, aunque muchas veces estuvieron bajo el punto de mira del Santo Oficio, que consideraba parte de sus prácticas heterodoxas y cercanas a la herejía. Algunas de estas extrañas mujeres gozaron de la simpatía del pueblo, la nobleza e incluso la corona, convirtiéndose en consejeras del mismísimo rey y sus válidos. Estas figuras seguían una trayectoria vital muy similar a la que se recogía en las hagiografías de los santos, tan populares en la España de la época. Muchas fueron veneradas entonces, a pesar de no llegar nunca a alcanzar la gloria de los altares, aunque también algunos, la gran mayoría religiosos, las consideraban servidoras del diablo. Los teólogos seguían alegando, como en siglos anteriores, que las mujeres eran presas más fáciles para el demonio que el hombre, al que siempre debían estar sometidas. No en vano, este boom de la beatería tuvo casi como principal protagonista al género femenino, por lo cual sirvió también como una vía de escape para muchas mujeres que, viudas o solteras, las no casadas únicamente tenían como opción entrar en un convento, privilegio que no era concedido a todo el mundo. Pretendían hacerse un hueco en una sociedad eminentemente machista y retrógrada. Anunciar milagros fue, por tanto, una de las muchas opciones para salir del anonimato obligado. Algunas llegaron a ser consideradas maestras espirituales y muchos devotos seguían sus actuaciones como si de santas se tratara. En numerosas ocasiones, y como señala Enrique González Duró en el excelente libro Demonios en el convento, el conde duque de Olivares frente a la Inquisición, su santidad interior se traducía al exterior en forma de arrobos, trances, saltos de placer, gemidos, bramidos o estigmas ante la pasión de Cristo, así como visiones celestiales, revelaciones, anuncios proféticos o curaciones milagrosas. En tales circunstancias, no era extraño que, junto a las muestras de relativa santidad, proliferaran los casos de posesión diabólica. Un prior de oscuro pasado,
Las dependencias del convento madrileño de la Encarnación Benita o San Plácido fueron protagonistas de uno de los casos de posesión diabólica más sonados y escandalosos de aquel siglo. Fue fundado por Fray Francisco García Calderón, más tarde prior del mismo, un clérigo con un oscuro pasado de comportamientos indecentes que mantuvo con ciertas jovencitas de las que fue confesor, y por Teresa Valle de la Cerda, perteneciente a una de las familias más influyentes de la España imperial, en junio de 1624. Muchas de las monjas que entraron a formar parte del mismo, curiosamente, ya tenían un interesante currículum de extrañas visiones, profecías e incluso posesiones. Todas ellas habían estado en algún momento bajo las órdenes del lascivo García Calderón, quien había sido confesor de la gran mayoría. Conforme pasaban los meses, se formaron dos bandos en San Plácido. Uno que apoyaba a Calderón y otro grupo de monjas que intercedía por Fray Alonso de León, rival del primero. El ambiente de estricta observación de la regla benedictina, en el que se favorecía el ayuno, el aislamiento y la penitencia, con casos incluso de mortificación de la carne, unido a la predisposición de algunas de las religiosas hacia lo sobrenatural y a las fuertes creencias supersticiosas que pululaban intra y extramuros, era realmente propenso para que finalmente tuvieran lugar los tenebrosos hechos que sucedieron entre aquellas oscuras paredes. Para la selección de las monjas y novicias, como señalaba González Duró, se dio prioridad a las espiritualmente exaltadas, aquellas de naturaleza enfermiza que mostraban una acusada inestabilidad emocional y que además tenían predisposición a padecer fenómenos extraordinarios experimentados habitualmente por las beatas, como las revelaciones, todo tipo de profecías y los ya citados casos de posesión diabólica. Los demonios se manifiestan. Unos 15 meses después de la fundación del convento, una serie de fenómenos extraños comenzaron a hacer acto de presencia en la dependencia del mismo. El prior, la abadesa y la mayoría de las monjas atribuyeron tales acontecimientos a la presencia del demonio. Fue la hermana Luisa María, el día 12 de septiembre de 1625, la primera en notar extraños síntomas. De repente comenzó a comportarse como una demente, gesticulando de forma exagerada, golpeándose el cuerpo, blasfemando con violencia. Y tras ser llevada a enfermería y decidir que sus síntomas eran los de una endemoniada, el sacerdote decidió someterla a un exorcismo. El exorcista, como disponía el ritual romanum, debía armarse de fe, celebrar misa, rezar, ayunar, servirse de los nombres de Jesús y de la Virgen María, de reliquias de santos, del Agnus Dei y del agua bendita. Eso sí, tras observar que los síntomas del sujeto eran realmente los de un poseso y no los de un enfermo mental. Durante el ritual, Luisa María, con una terrible mueca en el rostro, se contorsionaba de uno a otro lado de la estancia. ¿Quién eres?, preguntó García Calderón a la asaltada. Tras quedarse inmóvil, una voz ronca, como de ultratumba, salió de su garganta ante la estupefacción de los presentes. Lo sabes, maldito, tú me conoces, soy Lucifer. Mientras el cuerpo de la posesa
volvía a convulsionarse. Lo que más impresionó a los testigos y sin duda influiría en el posterior contagio demoníaco del resto de religiosas fue la afirmación de Luisa María de que no solo ella tenía demonios en su cuerpo, sino que había otras monjas con ellos, señalando especialmente a Teresa Valle de la Cerda. Poco después, el 29 de septiembre, se manifestó un nuevo demonio en la religiosa Josefa María, que dijo llamarse serpiente circuladora. La peculiaridad de este nuevo inquilino es que permitía a la monja realizar anuncios de tipo profético en cuestiones relacionadas incluso con la política, algunos de ellos muy favorables al protonotario del rey, don Jerónimo de Villanueva, quien más tarde sería acusado por la Inquisición de graves delitos. Tras estas primeras muestras de posesión en San Plácido, se vivió una especie de contagio masivo que afectó a la gran mayoría de las religiosas del mismo, y nada menos que a 22, y que fue fruto, sin duda, de la histeria colectiva, el aislamiento y la represión que la mujer vivía en el siglo XVII, ya que muchas de las supuestas declaraciones de los demonios y actitudes de las beatas tenían un marcado y evidente carácter sexual. Según pudo sonsacar a las posesas el prior durante los exorcismos, los demonios estaban allí por mandato de Dios, algo que se creía con firmeza en la época, para nada menos que manifestar cosas buenas e encomiables a las religiosas, las cuales, a pesar del sufrimiento, saldrían más fortalecidas tras vencer a los siervos del mal. Debían considerarlo, por tanto, más un privilegio que una desgracia. Y detrás de todo ello parecía estar, sin embargo, la mano de Francisco García, quien, a través de la estratagema de los exorcismos, pretendía fortalecer la orden benedictina y elevar el prestigio de su convento. Una profecía como cuestión de Estado. Monjas que corrían desnudas por las instalaciones, que comían basura, ruda, tierra, cáscara de naranja, que gritaban y se contorsionaban con movimientos casi imposibles, que se arrancaban el cabello, que eran inducidas al suicidio por una misteriosa fuerza ajena a su voluntad. Muchos fueron los extraños fenómenos que se vivieron en el interior del convento en torno a las religiosas, sumergidas en una situación prácticamente insostenible. La histeria colectiva había sobrepasado los muros del edificio y la historia de las posesiones llegó a oídos de los poderosos y, como no, también de los miembros del Santo Oficio. No era de extrañar que el caso interesara a los altos cargos del gobierno, sobre todo una vez que trascendió la supuesta profecía que los demonios transmitieron a las protagonistas, una auténtica cuestión de Estado. Según estos, las monjas de San Plácido saldrían de su clausura para defender la fe de Jesucristo, fundar nuevos conventos de la orden benedictina y convertirían a los infieles a la verdadera fe. Además, Fray Francisco García sería investido del Espíritu de Cristo y formaría una nueva trinidad con doña Teresa Valle, quien asumiría el rol de la Virgen, y con don Jerónimo San José, correspondientemente. Pero lo que más interesó a los miembros de la Inquisición y se convirtió en tema estrella en los mentideros de la corte fue el anuncio profético de un incipiente cambio de pontificado que vendría a posibilitar dicha reforma eclesiástica y política. Los demonios confirmaron nada menos que 3 veces la muerte del actual pontífice, Urbano VII. A este le sucedería el cardenal Borja, muy admirado en San Plácido, y después el mismísimo Fray Francisco, prior del convento,
que regiría los futuros designios de la Iglesia Católica y que nombraría cardenal a don Jerónimo de Villanueva. Además, anunciaron el nacimiento de un hijo varón del conde, duque de Olivares, que junto a los anteriores hijos de Dios conquistarían Jerusalén para los cristianos y llevarían hasta Tierra Santa la silla pontificia. Durante 33 años, la edad de la muerte de Cristo, Fray Francisco dirigiría la Iglesia romana y celebraría un designio concilio en Jerusalén donde consolidaría todos sus planes. Poco tiempo después, y tras una serie de denuncias de allegados al convento, la primera fue la delegación del rival del prior, Fray Alonso de León. El Santo Oficio decidió abrir una causa contra las religiosas de San Plácido. Fray Francisco y don Jerónimo de Villanueva, a pesar de ostentar el importantísimo cargo de protonotario real, siendo la mano derecha del Olivares, tras un largo y delicado proceso, Fray Francisco fue acusado de alumbrandismo, un tipo de herejía de tintes místicos, y de cometer delitos de solicitación con las religiosas, y Teresa Valle y su hermana Isabel a permanecer enclaustradas en el convento de Santo Domingo del Real de Toledo durante 4 años. Penas que finalmente no se cumplieron. Sin embargo, todos los implicados, a pesar de las acusaciones, mostraron su férrea convicción de que todo lo ocurrido entre las paredes de San Plácido había sido una decisión divina. ¿Maniobra política o manifestación de fe? Es difícil saber hasta qué punto todo formó parte de un complot entre Fray Francisco y doña Teresa Valle, sobre todo si tenemos en cuenta la profunda espiritualidad que mostraba la priora. Sin embargo, los indecentes devaneos sexuales de Fray Francisco indican que no era una persona de mucha credibilidad. Durante meses, los demonios de San Plácido hicieron de las suyas entre las dependencias del convento, golpeando a las monjas contra las paredes, obligándolas a gritar y a balbucear, haciendo que se arrancaran el cabello de cuajo y en ocasiones, cuando se mostraban más lúcidos, realizando anuncios proféticos sobre delicadas cuestiones que afectaban a las más altas instancias gubernamentales y religiosas de la época. Los inquisidores que no condenaron a ninguno de los inculpados a la pena máxima, Fray Francisco ingresó en prisión y Jerónimo de Villanueva perdió todos sus privilegios y su importante cargo gubernamental. Se mostraron escépticos ante el caso, tachando a las religiosas de ilusas. Sin embargo, muchos de los anuncios que salieron de sus bocas se cumplieron realmente y fueron realizados tiempos antes de que ocurrieran. ¿Gozaban las monjas de San Plácido de una facultad precognitiva? ¿O fueron los demonios enviados por Dios para la gloria eterna de la orden benedictina quienes adivinaron un futuro que esa España, nación de naciones, anunciaba oscuro y calamitoso? Quizá nosotros, pobres mortales, nunca lo sepamos.